Esta es una producción de Grupo Fórmula. López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México. Y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días, en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, lo que nadie, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y también lo que nadie, a través de otras 30 estaciones de radio para nuestros paisanos en Estados Unidos. En California, Arizona, Nuevo México, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula, ya te vi, Laurita. También estamos en Telefórmula, inicia en el canal 121. Sky canal 157, Total Play canal 161, Megacable canal 153 en Dish. Estamos a ver en este momento en el canal 354. Y también lo que nadie, para nuestros paisanos en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y también estamos en internet y red, estamos en radioformula.mx y lopezdoriga.com. Y también estamos en TikTok, en la cuenta radio-fórmula. Y Hoy es martes 2 de noviembre del año 2021. Han transcurrido 306 días y faltan 59 días para que termine este año. Corre la semana número 44. A ver si te pueden tomar de cerca, Laurita, Laura Pérez Cisneros. Me da mucho gusto saludarte como todos los días. Muy buenas tardes. Estoy viendo ya con decoración de Día de Muertos. Mi querido Joaquín, ¿cómo estás? Qué gusto me da verte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo bien. ves? ¿Cómo ves? Hoy vino un alma aquí a dar las noticias. Un alma noticiosa, pues, mi querido Joaquín. Pues te escucho, Laurita. ¿Ya me dijiste de quién es santo hoy? Me distrajiste ahora. Así es, Joaquín. Hoy es la conmemoración de los fieles difuntos, una fecha muy importante para nosotros los mexicanos. Pues hoy es el Día de los Difuntos, el Día de Muertos, ¿sí? Quiero decir que también es santo hoy de Publio, pero pues no conozco a ningún Publio. Y que hoy es cumpleaños de Lourdes Duzás. Lourdes, te mando un saludo y un beso, Lulú. Muchas felicidades, directora corporativa de Relaciones Públicas del Grupo Televisa. Oliver Augusto Colín también. Y bueno, si esto es hoy, Lau, te decía, o me decías, martes 2 de diciembre, Día de los Santos Difuntos, nos quiere decir a quién va a ser santo mañana, miércoles 3 de noviembre. Esto ya se acabó, ¿eh? Ya empezó la carrera de bajada. Miércoles 3 de noviembre le quiero decir a usted que ayer 1 de noviembre, empezó la segunda mitad de calendario del gobierno del presidente López Obrador, cuando en los tiempos políticos comenzó esa segunda mitad el 7 de junio, al día siguiente de las elecciones del 6 de junio. Pues mañana celebra su santo, es día de Nuestra Señora del Sufragio, San Martín de Porres y de Silvia. Pues bueno, pues muchas gracias, felicidades. ¿Tú eres Silvia también, ¿no, Laura? Sí, ya sabes que soy de esas mujeres que tenemos un segundo nombre que no le gusta. Mi mamá era Silvia y a ella le encantaba. Yo soy Laura Silvia, pero pues no lo uso, Joaquín. Sí, la mayoría, muchas mujeres tienen un segundo nombre que no les gusta. Sí. Y que, vamos, ni te los puedes decir porque bueno. Bueno, pues voy a saludar al equipazo en este Día de los Difuntos. Lola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. María Dolores Colín, Karina Macías, Maruelesa Guerreño, Sandra Jiménez, José Juan Padrón, el ingeniero Víctor Malpica, Fernando Robles, Alex Gasca, Óscar Satarain, Diana Trejo Briceño, saludos a Salvador Escobar en Telefórmula, la saludo. Ana Berta Coronado, muy buenas tardes. Alonso Mancera, Diana Sánchez Piña, Chávez Piña, José Antonio Méndez, Javier Mejía, Miguel Ángel Sánchez Telles, Dina Ora Corona. Y bueno, pues esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho, que es muchísimo, que todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda leerá, escuchará y verá en el correr de las próximas horas. En la cumbre del clima de Glasgow, 105 países se comprometieron a reducir en esta década 30% de sus emisiones de metano, que provoca el 25% del calentamiento global, y también combatir la deforestación. Pero México no firmó.
El nombre de México no aparece entre los países firmantes de este acuerdo para detener y revertir la deforestación. ¿Por qué no habrá firmado México? Porque enviados hay, y a puños. Ejecutan a por lo menos 11 personas en una zona indígena de Michoacán. Otra de las masacres que oficialmente en Palacio ya no hay, ya se acabaron. Sí, pero el crimen organizado sigue controlando Michoacán. Otro delito que el presidente aseguró que ya se había acabado era el huachicoleo, el robo de combustible que provocó la tragedia, incendio el domingo, explosiones en Puebla que dejaron un muerto, 17 heridos, 3 de ellos niños graves y cientos de afectados. Hay decenas, hay centenares de casas dañadas. Los damnificados duermen en la calle cuidando los despojos de sus casas para evitar que les roben lo que quedó, como ocurre siempre, sí, la rapiña. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informa que no hay ni un detenido por la muerte del actor Octavio Ocaña tras una persecución. Dijo la Fiscalía, no hay delito que perseguir. El actor murió de un tiro que él se dio accidentalmente. La defensa de Emilio Lozoya solicita por sexta ocasión, ¿cómo ve? Por sexta ocasión una prórroga, una sexta prórroga, pues, para reunir y aportar las pruebas que dijo que tenía Emilio Lozoya cuando negoció con el gobierno para ser testigo colaborador y no llegar a la cárcel. Un juez del reclusorio norte va a decidir mañana si concede o rechaza este nuevo aplazamiento. Pues es más de un año para conseguir las pruebas que dijo que tenía. Y ahora, si el juez no le da la ampliación del plazo, la prórroga, y él no entrega las pruebas, tendrá que ser procesado, indiciado e irá a la cárcel. Durante la pandemia han ocurrido 595,263 muertes, más de las esperadas. ¿Revela quién? La Secretaría de Salud, así que no vengan luego mañana, o mañana sí que tienen otros datos. De ese exceso entre enero de 2020 y el 25 de septiembre de este año, es decir, todo lo que ha ocurrido la pandemia, lo que dio el COVID fue de septiembre a septiembre, de enero a enero, ¿sí? 426,635 muertes han sido por COVID, o sea que no son las 288,000 que dio anoche, son 426,000 muertes. Al presentar el casco que usará en el Gran Premio de México, Checo Pérez aseguró que un podio es lo mínimo que se merece la afición mexicana. Yo creo que sí, Checo, ¿no? Y el resto del mundo. Ataque del Estado Islámico contra un hospital militar en Kabul deja al menos 25 muertos y 40 heridos, que son más violentos que el Talibán. Critican el programa para evitar la deforestación en la cumbre del COP26 en Glasgow. Urgen metas concretas que lleven menos tiempo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, considera que China ha cometido un gran error al no acudir a esta cumbre climática. Aquí, donde los líderes mundiales y miles de millones de dólares protegen bosques, Leonardo DiCaprio causa revuelo por su presencia. Este martes hay elecciones en Virginia, New Jersey para elegir a su próximo gobernador. También se va a elegir el alcalde de Nueva York. Rusia usará todas las tecnologías modernas para actualizar su sistema de drones militares que se han convertido ya en su arma más usada. Pese a protestas en México, la casa de subastas Art Curial remata en París objetos de arte prehispánico. En un momento le doy todos los detalles. Continuamos. Bueno, pues vamos con toda la información de este Día de Muertos. Y este Día de Muertos, voy a empezar contigo, Israel Aldave. La explosión, ¿sí? La corrupción, lo que dicen que ya no existe, todo lo que dicen que ya no existe, fue desnudado con una explosión en Puebla. Un muerto, más de 17 heridos, entre ellos 3 niños que están graves. ¿Por qué? Una explosión en una fuga clandestina, de eso que ya no había, de eso que estaba bajo control, de eso que se había superado, de eso que, repito, una explosión lo desnuda. Te escucho. Joaquín, esta es la pipa que se robaba el gas y que provocó la tragedia aquí en San Pablo, Xochimehuacán, en el norte de la ciudad de Puebla, que dejó un saldo de una persona fallecida y 13 heridas gravemente. Joaquín. Gracias, Marco Antonio Santoyo. Hoy contigo, Fórmula Michoacán. Lo que también ya no había, las masacres, ¿esto qué será? Te escucho. Joaquín Auditorio, buena tarde. Informarles que la noche de este lunes 11 cuerpos con aparentes heridas de impacto de bala fueron localizados en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tangamandapio, reportó la Fiscalía de Michoacán. En el lugar fueron localizados 3 motocicletas y una camioneta, así como indicios de cartuchos percutidos. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, este día se montó un operativo en la región en compañía de la Guardia Nacional. Joaquín Auditorio, esta es la información. Ahí está.
y los 11 cuerpos con el tiro de gracia, uno tras uno, uno tras uno. Si esto no es una masacre, 11 muertos, hay que, por favor, alguien de Palacio me lo explique. Y Leopoldo Espejel, la muerte del actor Octavio Caña. Qué historia tan complicada, qué historia tan trágica terminó con su vida. Te escucho, ¿qué hay? Joaquín, a la muerte del actor Octavio Caña, ocurrido el pasado viernes, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una queja de oficio por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal, y en su caso al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, ello por el actuar de la policía de Cuautitlán Izcalli. Joaquín. Gracias, voy contigo, Oscar Zúñiga. Joaquín, más de 100 líderes de países del mundo que representan el 86% de los bosques reunidos en la COP26 se comprometieron a detener y revertir la pérdida forestal, así como la degradación de la tierra para el 2030, donde México no firmó estos compromisos. Joaquín. Yo me pregunto, ¿por qué México no firmó esos compromisos? ¿Por qué no? ¿Usted tiene idea? Yo no tengo ni idea. A menos que sea de esto también lo hayan inventado los neoliberales para distraer de la corrupción, del saqueo, de todo el robo. No entiendo por qué México no firma este acuerdo. Entonces, ¿para qué fueron los enviados a la cumbre de Glasgow? Tampoco lo entiendo. Judith Martín Rodríguez, te escucho, La Voz de América. El presidente Joe Biden lanzó su plan para conservar los bosques de todo el mundo en un esfuerzo por mantenerlos y considerando otros ecosistemas terrestres y costeros de gran valor y que sirven como sumideros de carbono. Y además, el presidente Biden señaló que en cada paso de este proceso trabajarán junto a las personas más afectadas por la deforestación y en colaboración con los más expertos en el manejo sostenible de la tierra. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Sí, pero México no va a estar ahí, porque México no firmó. México no firmó. Y Maru Rojas, mientras tanto, el presidente se fue ahí a su finca, ya sabe. Él no fue a Roma al G20, no fue a Roma al G20, no fue a Glasgow o a la COP26, a la Cumbre Mundial del Medio Ambiente. Se fue ahí a su finca, ya sabe cómo se llama, Sara Pablo. Joaquín, una vez que México asumió la presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara su viaje a Nueva York para participar en el primer debate abierto con el tema Mantenimiento de la Paz y Seguridad Internacionales, que se celebrará el próximo 9 de noviembre. Será su segundo viaje al extranjero. Los detalles más adelante. Así es, el primero y único, así fue cuando acudió a la Casa Blanca, en lo que se entendió y se leyó como un apoyo a la campaña de Donald Trump, que finalmente perdió las elecciones. Voy a los anuncios. Después de los anuncios, no se ha explicado, no se ha aclarado la muerte de este migrante cubano que fue muerto a tiros por la Guardia Nacional cuando trataron de detener una camioneta que transportaba migrantes. Además hay 2 heridos. Voy a hablar con el auditor superior de la Federación para que nos diga qué pasó con la cuenta pública. Va a ver todo lo que encontraron, me refiero a David Colmenares. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomó 2 resoluciones anoche. Una, que el presidente no puede promover cuando inicie la campaña la revocación de mandato. Y 2, que sí se pueden tomar firmas en papel, no solo electrónicas, no solo en los aparatos, como había determinado el INE. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Todo lo que está ocurriendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quién nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. Bien, continuamos con toda la información. Pues en todo esto del Día de Muertos, la Embajada de Estados Unidos en México está poniendo un ejemplo que ningún gobierno, ni el federal, ninguna autoridad, ningún gobierno local ha hecho. Recordar a los periodistas muertos, asesinados en forma impune en este Día de Muertos. Es la Embajada de Estados Unidos, Oscar Zúñiga. Joaquín, durante este Día de Muertos, la Embajada de Estados Unidos en nuestro país se suma a las tradiciones del pueblo mexicano, rindiendo tributo a aquellos periodistas que han sido asesinados por su labor y demandan a las autoridades acelerar las investigaciones para que no queden impunes. Joaquín. No solo lo recuerda, sino el emplazamiento a la autoridad que apure las investigaciones. Que apure las investigaciones, si es que las hace, para que estos crímenes no queden impunes.
como han quedado impunes la mayoría de los asesinatos de periodistas. Impunes. Y voy contigo, Juan Antonio Jiménez. Pues los abogados de Lozoya quieren la sexta prórroga para presentar pruebas, así se han llevado más de un año y 3 meses, porque no ha aportado las pruebas que necesita para sostener todos sus dichos. Lo que dice la ley es que un testigo colaborador, si no prueba sus dichos, no aporta las pruebas, pues regresa a la cárcel. Le quitan su condición de colaborador, porque solo ha mencionado nombres, el tema es probarlo, excepto en el caso de los diputados del PAN. Te escucho, Juan Antonio. Este miércoles, Emilio Lozoya debería de aportar evidencias ante un juez del Reclusorio Norte sobre los presuntos sobornos que entregaron a funcionarios y legisladores por el caso Odebrecht. Sin embargo, la defensa del exdirector de Petróleos Mexicanos solicitó por 6ª ocasión una prórroga. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias, Andrea Meras. Joaquín, buenas tardes. A partir del día de mañana comenzará la Jornada Nacional de Vacunación, pero ahora contra influenza. Serán 32 millones las que el gobierno federal tendrá que aplicar en todo territorio nacional. Gracias. Me informaba, si usted no se ha vacunado contra el COVID, pues, y se va a vacunar contra la influenza, mire, o se las pone las 2 dosis el mismo día, o tiene que esperar un mes, darle espacio de un mes entre una vacuna y otra, no importa cuál se ponga primero. Si se pone hoy, por decir algo, la de la influenza, tiene que esperar un mes para aplicarse la de COVID. Si se pone hoy la de COVID, tiene que esperar un mes para aplicarse la de la influenza. Si le aplicaron la de la influenza la del COVID hace 15 días, tiene que esperar otros 15 días. O sea, tiene que haber un plazo. O se ponen juntas en el mismo momento, un brazo y otro, o un plazo de 30 días entre una y otra. Eso es el protocolo de seguridad sanitaria para convivir estas dos vacunas. Ahora voy a ir contigo, Héctor Herrera. No obstante todo, la realidad. Aún con la reducción de indicadores, la curva epidémica no cede, Joaquín, tras 19 meses, y es que en las últimas horas se reportan 23.385 casos activos, ya 4.027.809 casos estimados acumulados y suman desafortunadamente 288.464 muertes asociadas al virus. Gracias, Héctor. Laura Cardoso, el discurso por acá, vamos bien, todos sí, hemos recuperado, pero la realidad, esa desgraciada que es la realidad que viene a alterar el discurso y las bondades de la 4T. Laura Cardoso. Joaquín, el desempleo y la precariedad laboral siguen en niveles altos en México y no se advierte una recuperación económica estable. De acuerdo con el Observatorio de Trabajo Digno, en lo que va de este año se sumaron 2.6 millones más de desempleados y en todo el país hay 32 millones de personas que tienen un ingreso laboral que no les permite salir de la pobreza. Los detalles adelante. Gracias, Marcos Santoyo, el Fórmula Michoacán, el tema de los trenes. 90 días, más de 90 días paralizadas las vías del tren, hay una termoeléctrica parada, la industria se rompió, ya se afectó más pues su cadena de producción, fue un desastre. ¿Cuándo se levantaron los maestros de la coordinadora ahí en Michoacán el bloqueo de las vías del tren? Pues cuando les pagaron, como siempre, y ahora dice les pagaron 600 millones de pesos, dice que es insuficiente, porque falta una serie de bonos, y que si no se los pagan, volverán a bloquear. No entienden con la coordinadora, es que no entienden. Siempre ha sido su método, su procedimiento. Conflicto, mesa de negociación, pago. Conflicto, mesa de negociación, pago, conflicto. Y así se la han llevado durante años, durante más de 35 años que existe la coordinadora, que por cierto, no se fundó en Oaxaca como algunos creen, se fundó en Chiapas. Así que, ingeniero Alberto Hernández, son preciosos días. Jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Qué tal, Joaquín? Potencial de tormenta eléctrica con vientos arriba de 50 kilómetros por hora desde Piedras Negras, Nuevo Laredo hasta Reynosa, circulación de viento seco y caluroso con temperaturas arriba de 30 grados centígrados en el Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán, y chubascos aislados en Jalisco, Colima, Michoacán, suroeste del Estado de México, sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Ciudad de México, 24 grados centígrados. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros.
Gracias, Joaquín. Naciones Unidas anunció que el año pasado fueron asesinados 62 periodistas solo por hacer su trabajo, investigando casos de corrupción, tráfico de drogas y violaciones a derechos humanos. La pandemia del coronavirus no tiene tregua. Hasta el día de hoy ha dejado ya 5.009.000 muertos y 247.274.000 casos. Ante el recrudecimiento del COVID en Reino Unido, el sector salud pidió el uso de cubrebocas en el Parlamento, así como prohibir las visitas guiadas, esto para reducir los casos. Hoy inició en Buenos Aires, Argentina, la aplicación de la dosis de refuerzo para los mayores de 50 años que hayan recibido la vacuna de Sinopharm. Yahoo abandonó China Oriental, esto ante lo que llamó el difícil entorno empresarial y legal que enfrenta su plataforma y que coincide con una ley que precisamente, Joaquín, restringe su información. Gracias, China. Gracias, Laura. Insisto, en el mundo esto es en las finanzas. En este momento el dólar interbancario se está cotizando en 20 pesos 78 centavos. El viernes estaba en 20.88, hoy en 20.78. Aquí en México, en las casas de cambio, hasta ahora lo venden en 21 pesos 15 centavos. Hoy no hay en los bancos. El euro en el mundo, un dólar 15 centavos. Y en México se vende un euro en 24 pesos con 71 centavos. Y el petróleo, Héctor Herrera. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $77.60 el barril. Tiene un comportamiento positivo de 41 centavos de dólar respecto al precio previo y todavía se ubica $35.50 por arriba de los 42.1, que es el precio de referencia para este año. Gracias, Héctor. Yo le quiero invitar como todos los días, a que tengamos la información en tiempo real. ¿En dónde? En lopezdoriga.com. ¿Dónde está lopezdoriga.com? lopezdoriga.com está donde esté usted, donde quiera que esté, en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, con información en tiempo real, me tiene al alcance de su mano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le invito a que se integre a la comunidad de Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Instagram soy López Dóriga. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube. Está todo dar, se va a divertir. Y por supuesto que les recuerdo que tienen toda la información en Telegram, en Spotify, en Amazon Music. Y por supuesto que le invito a esta gran comunidad, incontenible, como le digo, incontenible comunidad de Twitter, @LópezDóriga, que en esa tarde de Día de Muertos, Día de los Difuntos, martes 2 de noviembre de este año de 2021, le voy a tener a usted todo esto. Este más, mucho más, hoy aquí con López Dóriga. Le recuerdo, siga todos los comentarios de López Dóriga en el Twitter, @López Dóriga. Ya son más de 7.900.000 seguidores. Por fondo. Bueno, les quiero presentar este libro de Gabriel García Márquez, Camino a Macondo, ficciones de 1950-1966, editado por Diana. Y recuerdo, dice, retoma una frase de García Márquez y dice: ahora me doy cuenta, en una declaración de él, y ahora me doy cuenta que el verdadero antecedente de 100 años de soledad es la hojarasca, y en el camino está el coronel, no tiene quien le escriba, están los cuentos de los funerales de mamá grande y está la mala hora. Muchas gracias, es de editorial Diana. Bueno, decía yo que el gobierno de México no había dicho nada en el Día de Muertos de los periodistas asesinados, y veo que Jesús Ramírez, el vocero del presidente, ha publicado un tuit que dice: en el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, el gobierno de México trabaja para defender la libertad de expresión y proteger a los comunicadores. Estamos comprometidos para acabar con la impunidad. Sin libertad de prensa no hay democracia, de Jesús Ramírez, y lo respalda en otro hace 3 horas Alejandro Encina. Así que pues hago la aclaración. Y te agradezco mucho, David Colmenares. Muy buenas tardes, auditor superior de la Federación, que me hayas aceptado esta llamada. Acabas de ir al Congreso, a la Cámara de Diputados, acabas de dar cifras, datos, y la verdad es que nunca nos queda claro, David Colmenares, muy buenas tardes, ¿qué es lo que revisa y por qué tan tarde la Auditoría Superior de la Federación? ¿Cómo estás, David? Muy bien, Joaquín, con un gran gusto de volvernos a encontrar en tu programa, aparte en una fecha tan oportuna y tan interesante. Fíjate que, respondiendo a tu primer comentario, realmente sí revisamos tarde. Estamos ahorita todavía en un proceso de declaración de la cuenta pública 2019. O sea, terminaremos revisar cuenta pública 2019, si bien nos va al terminar 2021, o sea, 2 años después
de que se ejerció el primer peso de esta cuenta y estamos revisando ahorita 2020. Vamos a menos de la mitad porque todavía nos falta una gran cantidad de auditorías, especialmente las más importantes en cuanto a montos, en cuanto a inquietud por parte de la opinión pública y también en gran parte de lo que interesa a los propios entes auditados. Así está la ley. Hemos logrado avances legislativos importantes. Ya comentaré, si me lo permite el tiempo, un poco lo que hemos avanzado en la auditoría digital. Ya estamos haciendo auditorías completamente digitales, que fue el tiempo que nos marcó la ley empezarlo este año, y el año que entra iremos avanzando hasta abarcar la totalidad, excepto en aquellas localidades, especialmente municipales, que se encuentran aisladas, sin internet o sin acceso a sucursales bancarias. Si me permites, Joaquín, quiero decirte que efectivamente hicimos la segunda entrega de la cuenta pública correspondiente a 2020. ¿Cuántas entregas son, David? ¿Cuántas entregas son? Son 3, Joaquín. Mira, hasta 2015 se entregaba una sola presentación de la cuenta pública, lo cual permitía, obviamente, hacer una programación uniforme de las revisiones. Pero desde 2015, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se nos ponen 3 revisiones, una en junio, 3 informes en octubre y el otro en el mes de febrero a más tardar. En cuanto al primero y al segundo, no nos marca la ley montos, sino lo que tengamos. Recordarás que el año pasado, en 2020, no pudimos presentar el primer informe, pues debido a la pandemia, que se cerraron las puertas de las dependencias federales y estatales, e inclusive nosotros estuvimos como 3 meses totalmente trabajando a distancia. Eso no sería ningún problema, pero obviamente que programamos las auditorías de menor peso presupuestario las 2 primeras entregas. Y es en lo que vamos. Ahorita hemos entregado 625 en la segunda y 125 en la primera, y quedan pendientes 873 informes donde viene lo más relevante. Del segundo informe, ¿qué es lo más importante que detectó la auditoría? Mira, lo más importante, te puedo decir que hicimos observaciones fundamentalmente por ejemplo, te voy a comentar lo de cumplimiento financiero, que son las que son vinculantes. Por ejemplo, en el Instituto Mexicano Nacional de Migración, las auditorías de TICS, en Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, auditoría también de TICS, de Tecnologías de la Información, en Educación Pública, el Programa de Educación Física de Excelencia, en la Secretaría del Bienestar, Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Programa de Fertilizantes, en la Comisión Nacional de Vivienda, el Programa Nacional de Reconstrucción para la Atención de Sismos, en la CFE, la Fibra E, en CONACYT, la extensión de fideicomisos. También y cuéntame, de todos esos, ¿qué es lo más atractivo, qué es lo más fuerte que encontraron? Yo te diría que ahorita, mira, así poderte decir que fuerte es, hicimos una serie, obviamente aparecen pliegos de responsabilidad y solicitudes de aclaración. Es que lo importante es ver, cuando no tenemos la auditoría anual, que todavía la auditoría no se ha terminado, sino que entramos a un proceso de aclaración. Generalmente los entes auditados o dicen que no estamos en lo correcto o les faltó tiempo para presentar la información. En algún momento la pandemia ha sido un elemento importante para justificar estos retrasos. Entonces ellos tienen todavía, entramos a una fase que le llamamos de seguimiento, tienen 30 días para mandarnos la información que no pudieron entregarnos en los tiempos de la revisión. Y luego entramos ya a un proceso, nosotros tenemos según la ley 4 meses, pero si estamos interactuando con los entes nos podemos retrasar o atrasar o darles más tiempo para que pueda aclarar. Quiero decirte que el trabajo de nosotros no es ser recolectores de recursos para la TESOFE, porque cuando recolectamos recursos para la Tesorería de la Federación,
pues el recurso para los fines para los que era destinado el recurso, pues ya no se cumplieron, y quien pierde no son los entes, ni se fortalece la tesorería, se lastima a la gente que necesita esos recursos. Y hay programas que son vitales, particularmente cuando están vinculados a desastres naturales. Bien, se habla de crisis en las finanzas estatales, yo lo escucho todos los días, ¿sí? Y además es una realidad, ¿no? Municipios Fíjate que hay una realidad. Sí. ¿Eso cómo afecta? ¿Cómo afecta la fiscalización si no pueden hacer sus cuentas siquiera? Si no tienen recursos. Mira, por un lado, te voy a decir que existe, y no sé, tú lo sabes, Joaquín, mucho tiempo yo era el responsable inclusive de pagar las participaciones a las entidades federativas. Tenemos que reconocer, por un lado, que desde que se crea el sistema en 1980, las participaciones cumplen un fin complementario a la falta de recaudación de los gobiernos estatales y locales. En México, más del 90% de la recaudación de impuestos lo realizan fundamentalmente el gobierno federal a través del SAT, y después a través de varios mecanismos administrativos y técnicos se determina lo que corresponde a la recaudación en cada entidad federativa. Hoy no importa si tú tienes petróleo, si tú tienes reservas de agua, si tú tienes ingresos de turismo, si nos entra una bolsa de una fórmula que se hizo desde los 90 por parte de las entidades federativas. Déjame decirte que la propuse yo, siendo secretario de Finanzas de Oaxaca, porque buscábamos que estados como el nuestro tuviera una diferencia per cápita, que nuestros ciudadanos tuvieran una oportunidad de tener recursos parecida de las otras entidades. Sin embargo, son insuficientes. ¿Qué fenómenos estoy viendo? Sí observamos cosas importantes en los estados. No hemos revisado lo más importante. Lo más importante viene en la tercera entrega, que vamos a revisar: educación, salud, infraestructura, o sea, los temas que requieren mayor monto de recursos. Observamos cosas relevantes, particularmente, por ejemplo, en los estados que están cambiando de gobierno, porque también es cierto que dejan al final de los sexenios la posibilidad de revisar lo que traen pendiente desde el pasado. Obviamente, cuando se acercan faltando 2 semanas para dejar el cargo, pues ya no se puede revisar. Y ya nuestro trabajo empieza a ser ya con la nueva administración. Bueno, déjame decirte, lo que se vislumbra este año, por lo que se ve en los periódicos, en los medios de comunicación, en tu propio programa, que van a tener problemas presupuestarios severos, muchos de estos 2 órdenes de gobierno, algunos con una deuda importante, por supuesto, que se incrementó mucho cuando las administraciones anteriores, pero en otros no. La deuda, y esto es un paréntesis, del país se concentra en 5 entidades federativas. Y si le agregas 10, ¿en cuáles? 5 más, son pues la Ciudad de México, el Estado de México, Sonora, Nuevo León y algún otro del norte. Pero también es cierto, por ejemplo, la Ciudad de México casi duplica los ingresos de participaciones. Para ellos su indicador de solvencia es inferior al resto de los estados. Por ejemplo, todo está en función de lo que recaudes. Los estados está muy complicado eso, David. Eso está muy complicado de entender en este Día de Muertos. Bueno, te diré. Si tú recaudas, si yo nada más dependo del domingo que me dan, pero yo aparte trabajo y gano recursos con mi trabajo de recaudación, tengo más dinero para pagar lo que debo. Y es lo que se está dando. Entonces, y muchos gobiernos también han utilizado otros mecanismos, ya no de deuda bancaria, que es la que más se registra, sino dejan deuda con terceros, o sea, los proveedores y los contratistas. Por ejemplo, Tlaxcala es un estado que, de acuerdo a su constitución, no puede contratar deuda, más que de corto plazo, en un año. Sin embargo, yo he sabido de gobiernos en otras etapas que dejan deuda con proveedores y contratistas de 2,000, 3,000 millones de pesos, que para un estado de ese tamaño es demasiado dinero. Recordemos el drama de Veracruz, cuando estaba el anterior gobernador, que hubo problemas con deuda a los municipios,
a las universidades y fundamentalmente a sus proveedores y contratistas. Entonces, para un estado como Veracruz, que tiene un servicio de deuda tan alto, pues es muy difícil que puedan ser suficientes sus participaciones. Por eso tienen que hacer un esfuerzo recaudatorio con lo que tienen. ¿Quiénes recaudan bien? Pues los estados del norte, Nuevo León, Chihuahua, quizás Baja California, el Estado de México, el Distrito Federal y alguno que otro, pero fundamentalmente todo empieza también porque tengas recursos suficientes. En mi estado, que es Oaxaca, por ejemplo, el 95% son transferencias federales, no recaudas nada. Algunos estados no recaudan, y los municipios igual con el predial, algunos por su pobreza, por supuesto, pero otros por apatía, le llamaban pereza fiscal. Entonces, obviamente que empiezan a desviar el uso de los recursos. Si tú les mandas el recurso, por ejemplo, en el caso del Fondo de Infraestructura Social, pero necesitan hacer otra cosa, lo desvían y ahí empezamos con problemas. Por eso, a partir de lo que mediáticamente ha salido, acabamos de crear la auditoría forense de gasto federalizado, donde vamos a traer temas ya muy, muy concretos y espero que terminemos el año con varias denuncias penales. Bien, David, pues gracias y esperaremos la entrega del tercer informe, que es donde viene lo gordo, como me dices, no Pemex, CFE, los grandes programas sociales de este gobierno, todo eso, ¿no? Pero si me invitas, por lo menos una vez al mes, con todo gusto, vamos revisando ya con mayor detalle y no hablando del universo, sino de lo concreto. Sabes que siempre estoy a tus órdenes, Joaquín. Gracias, David, te mando un saludo, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Es David Colmenares, el auditor superior de la Federación. Pues el mes que viene aquí estará, sin duda, para que nos vaya actualizando cómo van cuando entren con lo del aeropuerto Felipe Ángeles, cuando entren con la refinería de Dos Bocas. El Tren Maya, yo creo que el más complicado es el Tren Maya. Bueno, y los programas sociales, por supuesto. Bueno, voy a ir a los anuncios y después de los anuncios, la Cancillería mexicana está informando que México sí se unió al llamado lanzado en la cumbre de Glasgow para revertir la pérdida de los bosques, que los 105 países que aparecen hoy en la lista se habían sumado previamente a la declaración. O sea que esos ya llegaron con la declaración firmada y que México, dice la Cancillería, sí firmó allí, por eso no aparecía en la lista. Menos mal. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, le recordamos, no baje la guardia, use cubrebocas, sana distancia y lavado de manos frecuente. Su salud. Regresar al México real. En el México real, Leopoldo Espejel, la muerte de este joven, Octavio Ocaña, joven, tenía 22 años. Lo que pasa es que lo conocimos en la tele de niño, en la serie Vecinos. Un gran personaje. ¿Qué modo? No hay modo padre de morir, ¿sí? Vamos a hablar hoy en el Día de los Muertos, ¿sí? La muerte es algo odioso, ¿sí? La muerte siempre interrumpe, rompe, se lleva. Pero esta muerte, y además la duda, la sospecha, para la familia, claro. El muerto finalmente se va y queda el dolor a la familia. Y en este caso, mucho dolor, porque era un joven de 22 años, y primero que si lo había disparado la policía, después que si lo había disparado algún compañero dentro, luego que él murió, después habló de un suicidio, y luego que había sacado un arma de la cajuelita de la camioneta, y que al chocar, en el último choque pues, se le disparó el tiro, y le pegó, le entró por la barbilla, y le salió por la cabeza, y pegó en el techo. Yo voy contigo, Leopoldo Espejel. Dio para su familia, pues mi pésame, como siempre. Lo doy, la muerte de un hijo terrible, inenarrable. Leopoldo Espejel. Joaquín, buenas tardes. Tras las circunstancias en las que ocurrió la muerte del actor Octavio Pérez Ocaña, quien se hiciera famoso por interpretar, entre otros personajes, a Benito en la serie televisiva Vecinos, Joaquín, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México informó que inició la queja de oficio por la violación al derecho humano a la integridad y seguridad personal y, en su caso, al derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o inadecuado de la fuerza pública.
a través de una tarjeta informativa. La dependencia aseguró, Joaquín, que la queja se abrió con independencia de las diligencias practicadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, toda vez que participaron diversos policías municipales de Cuautitlán Izcalli. Informa la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que desarrollará las investigaciones correspondientes y dará seguimiento a las realizadas por la instancia en la materia. Recordar, Joaquín, como tú lo has señalado, el pasado viernes el actor se falleció justamente durante una persecución policial que, de acuerdo con el gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli, inició, Joaquín, luego de recibir en el C4 una denuncia en el sentido de que a bordo de la camioneta que conducía el actor viajaba una persona armada, y a través de un operativo virtual ubicado en el paso de la camioneta le marcaron el alto, nunca se detuvo y pues concluyó con este trágico. ¿Sí? Joaquín, el reporte que tengo. Gracias por tu reporte, Leopoldo Espejel. Ya fue el velorio de este joven, descanse en paz. Y voy a ir contigo, Irene Aldave, porque uno de los temas recurrentes es que ya se controló el tema del huachicol. Y yo tengo mis dudas, porque está en manos del crimen organizado. Y tengo mis dudas porque son decenas de miles de kilómetros de ductos y gasoductos en donde no se puede tener el control total. Ahí está el caso de Puebla. Puebla está muy localizado como uno de los estados más representativos del robo de combustible y ahora de gas. Y ahí vino la tragedia. De Israel Aldave, y tú estás justo ahí, en el lugar de la explosión. Te escucho. Sí, así es, Joaquín, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. Y justamente estamos caminando aquí sobre una brecha para llegar a una de las casas que han quedado completamente destruidas, Joaquín, y donde pues hasta este momento la autoridad no se ha hecho presente. Se cortó con Israel, ¿no? Sí, voy a regresar contigo a esta zona de la explosión. Israel Aldave, ya estamos, se rompió, se cayó la señal, pero la vamos a recuperar en un momento. Mientras tanto, voy contigo, Marcos Santoyo. El discurso oficial es que se acabaron los masacres, pero esa mendiga realidad, esa necia realidad, que demuestra que una cosa por aquí va, como les digo siempre, el discurso oficial, y por aquí la realidad. Necia. Marcos Santoyo, Fórmula Michoacán, esta masacre. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a todo el auditorio desde el estado de Michoacán para platicarte que la noche de este lunes se cometió un multihomicidio luego de localizar 11 cuerpos ejecutados que fueron ubicados en la tenencia de Tarecuato, municipio de Tacamandapio, reportó la Fiscalía aquí en este estado. Ya este martes se identificaron los cuerpos y se trata de Rodrigo G., Juan Fernando C., de 36 y 31 años respectivamente, así como Carlos, Víctor y Juan Carlos, de 19. Cabe destacar que también se identificaron otros 5 de los que son adolescentes de 17 años de edad y uno de 15 años, mismas que las víctimas con domicilio en esta misma tenencia. En el lugar, platicarte que fueron localizados también 3 motocicletas y una camioneta, así como indicios de cartuchos percutidos en la zona. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública aquí en el estado, pues se reforzó la seguridad en esa región con la intención de dar con los responsables de estos hechos, Joaquín. Gracias por tu reporte, Marcos Santoyo. Ahí está, pues, como les digo, esa realidad. Y voy a regresar contigo, Israel Aldave. Estás justo en la zona de la explosión, que está muy complicado transmitir, pero tú estás ahí desde la otra noche. Adelante. Así es, Joaquín, gracias, muy buenas tardes. Y vemos justamente las imágenes de Cristian Ramírez, pues el tamaño de la devastación que dejó esta explosión de un ducto de gas por una toma clandestina en donde los huachicoleros, Joaquín, se estaban robando, en este caso, gas licuado de petróleo. Vemos estas imágenes, Joaquín, cómo la calle, pues literalmente fue destruida. Las viviendas todavía al interior, vemos el refrigerador, el horno de microondas, todos los artículos de estas familias que, pues lamentablemente, Joaquín, ya no van a poder regresar a este que
fue su hogar que construyeron con el esfuerzo de muchos años. Justamente, Joaquín, aquí a mi derecha podemos observar justamente la vivienda en donde la única persona que lamentablemente perdió la vida pues era su morada, Joaquín. Así se encuentran las cosas aquí en esta Junta Auxiliar del municipio de Puebla, San Pablo, Xochimehuacán, el lugar de la tragedia, Joaquín. Tú lo señalabas, hay 3 factores fundamentales que detonaron pues este lamentable acontecimiento. La negligencia, Joaquín, de entrada, porque desde hace un año, para ser precisos, en septiembre de 2020 se le alertó a la entonces presidenta municipal de extracción morenista, Claudia Rivera, sobre que en este punto ya se habían asentado pues varios grupos de huachicoleros, de ladrones de combustible. Por supuesto, Joaquín, no se hizo nada y aquí están las consecuencias. El segundo, Joaquín, tiene que ver con la negligencia también y por supuesto con la corrupción. Y es que hay varios puntos, Joaquín, a pesar de que están estos señalamientos de los ductos de Petróleos Mexicanos que no se puede construir, pues justo, Joaquín, por donde atraviesan estos ductos, pues hay construcciones. Incluso hay una gasera, Joaquín, que su barda perimetral se encuentra justamente sobre uno de estos puntos. Este tema, Joaquín, de los huachicoleros que se vinieron a asentar aquí justamente en San Pablo, Xochimehuacán, nos lo cuentan los vecinos, Joaquín. Pudimos hablar con la señora Agustina Merlín, quien nos dio a conocer que pues ya tiene varios años que estas personas llegaron aquí a este punto de la capital poblana. Así nos lo contó. Empezamos a ver que empezaban a llegar, estaban haciendo sus casitas de cartón, pero hasta ahí. De ahí fueron haciendo sus casas de material y como que ya se estuvieron asentando más, como que ya estuvieron ellos pensando que ya se iban a quedar ahí, pero la verdad era un lugar que era bastante crítico por la situación de que los ductos pasan aquí y está la gasera enfrente. Pues ahí, Joaquín, el testimonio de esta vecina que resultó también afectada. Incluso ella pues está durmiendo junto con su familia en la calle porque pues esta calle es donde ella justamente tenía su vivienda y pues está impenetrable. No puede ingresar ni por lo menos para recuperar pues la ropa esencial, los documentos necesarios para poder enfrentar esta tragedia. También, Joaquín, justamente hablando de los ladrones de combustible, el propio general Gerardo Mérida, quien es el titular de la 25 zona militar aquí en el estado de Puebla, pues nos confirma, Joaquín, que justamente San Pablo, Xochimehuacán forma parte del llamado Triángulo Dorado, junto con otros municipios poblanos como Tepeaca y Amozoc, en donde pues el robo de combustible es la constante. Así nos lo comentó. Bueno, los grupos delictivos son delincuentes comunes y como es el conocimiento de todos ustedes, la situación del huachicol o huachigás, como quieran llamarle, es una cuestión de tiempo que tiene no solo el estado de Puebla, algunos otros estados, y que lamentable es que por donde pasa el gasoducto o el oleoducto, la gente malamente tiende a construir sobre o a los costados o a distancias cercanas. ¿Ese es el caso de esta? Es el caso de la toma clandestina está en un punto, propiedad privada, y de ahí se suscita el incidente. Ahí está, Joaquín, el testimonio por parte de la autoridad. Vemos en estos momentos en las imágenes de Cristian Ramírez, pues también otra de las viviendas fuertemente afectada. El automóvil se quedó ahí adentro, la puerta tirada, del zaguán, todas las piedras. Joaquín, de la fachada fuertemente afectada. Esta vivienda, por supuesto, se espera que sea de pérdida total. Una vez que haya concluido ya el peritaje, Joaquín, y concluida también, por supuesto, esto ya quedó confirmado por parte de las autoridades, de los responsables de Petróleos Mexicanos, que la fuga fue controlada, ya se soldó este ducto en donde los ladrones de combustible pues llevaron a cabo su labor pues ilícita. Ya se va a empezar el peritaje y justamente, Joaquín, cada una de estas casas pues van a ser censadas. Ya el gobierno de la entidad ha ofrecido el total respaldo para poder indemnizar a las víctimas, también por supuesto a los damnificados. Justamente se encuentra aquí a nuestro lado pues una de estas personas que resultó fuertemente afectada. Joaquín, si quieres podemos hablar brevemente con ella. Señora. Sí, muy buenas tardes. Aquí estamos más que nada pues asustados y la verdad pues estamos esperando a ver qué respuesta nos tienen, porque también fuimos a 300 metros de donde fue la explosión, también aquí en nuestra calle Andador Mexicano, también salimos bastante mal perjudicados. Pérdidas total que hay de varias viviendas y de hecho aquí a donde nosotros estamos también el difuntito y realmente pues ¿qué es lo que prosigue? ¿Le han dado apoyo, le han ofrecido apoyo a las autoridades? Pues hasta ahorita no, hasta el momento no hemos tenido ningún ni apoyo
¿qué se puede decir? Que no hayan apoyado con algo de cobijas y eso, nada, ni, pues lo que esperamos es que el gobierno ahora sí nos pueda apoyar en algo. Pues ahí está, Joaquín, el testimonio de esta señora. Los discursos quedan en otro lado y por supuesto los hechos, Joaquín, son otros, y estos son la destrucción aquí en San Pablo, Xochimehuacán, producto, Joaquín, del robo de combustibles, ese que dicen que ya se estaba acabando, Joaquín. Gracias, Israel, gran reportaje, muy bien, Cristian Ramírez, nuestro compañero camarógrafo, tú a todo dar como siempre, Israel Aldave, pero es impresionante, Israel, el grado de destrucción que provocó la explosión. Es que si no se ve, no hay narrativa que la dimensione. Sí, así es, Joaquín, como tú muy bien lo señalas, es verdaderamente impresionante esta destrucción que provocó la fuga de gas, Joaquín. Hace unos cuantos minutos pudimos ingresar, Cristian Ramírez y yo, a esta llamada zona cero, en donde pudimos observar, Joaquín, la pipa que provocó pues este lamentable acontecimiento. Ahí todavía está la pipa, Joaquín, prácticamente calcinada, pero se alcanza a observar, Joaquín, el logotipo de la empresa Hidrogas, que tiene sede aquí justamente en San Pablo, Xochimehuacán, a escasos 3 kilómetros de donde nos encontramos, Joaquín, sobre la carretera federal Puebla-Tlaxcala. Es parte de la investigación que se ha emprendido por parte de las autoridades. Se busca precisamente a los responsables de este pues lamentable acontecimiento por homicidio y también por daño en propiedad ajena. Vamos a ver, Joaquín, en qué termina pues esta investigación, porque el predio donde se encontraba esta toma y la fuga y la toma clandestina tiene por supuesto dueño, Joaquín, y pues este tendría que ser, sin duda, Joaquín, uno de los responsables. Dime una cosa, Israel Aldave, ¿la toma clandestina estaba en una propiedad privada o el ducto estaba libre? No, Joaquín, fíjate que estaba dentro de una propiedad privada, es decir, era un predio, no tenía ninguna construcción, pero sí estaba bardeado, Joaquín, lo que hace suponer a la autoridad que por supuesto tiene dueño y que era exclusivamente para el robo de combustibles. Fíjate, Joaquín, que a nuestra llegada pudimos hablar también con varios vecinos y ellos nos comentan que este punto se había convertido ya, ellos así lo llamaron, Joaquín, literal, en una cueva de ladrones, porque ya tiene muchos años que era muy constante el ingreso de este tipo de pipas de autotanques para ingresar a este predio donde se llevó a cabo pues la explosión para precisamente pues robar, en este caso, gasolina y también gas LP licuado de petróleo. Ellos afirman, Joaquín, que pusieron las denuncias, que denunciaron ante las autoridades, pero que nunca les hicieron caso, y aquí están las consecuencias, Joaquín, a mis espaldas, este grado de destrucción que podemos observar. Bien, gracias, Israel, felicidades por la cobertura. Cristian Ramírez, muy bien. Ramírez, muchas gracias, Cristian. Les mando un abrazo. Pues ahí están las denuncias, de los vecinos. ¿Por qué nadie los oyó? Por la colusión de las autoridades. No hay más, porque si van y presentan las denuncias, ¿por qué la autoridad no actúa? ¿Por qué la autoridad no actúa? ¿Ante qué autoridades denunciaron y qué autoridades desoyeron estas denuncias? ¿Quiénes? Es ahí donde se da la colusión entre crimen organizado y autoridades, que es el que tiene a este país en estos niveles de inseguridad y de violencia y de muertes que no se habían visto en cuanto al número de homicidios dolosos. Más de 103,000 desde el 1 de diciembre de 2018 al día de ayer. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios, quiero decir que Emilio Lozoya ha pedido al juez una sexta prórroga para presentar pruebas. Vamos a ver qué dice el representante de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público, el fiscal, pues, y a ver qué dice el juez. Le van a dar una sexta prórroga para presentar las pruebas que no ha presentado en un año, para documentar las acusaciones que ha hecho. ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál es la decisión del gobierno del presidente López Obrador, que ha hablado reiteradamente de este tema en la mañanera de Emilio Lozoya? Lo van a mantener en su casa como testigo colaborador de algo que no ha podido comprobar, quitando, repito, el caso de los de los senadores de Acción Nacional, como aquel video del senador Lavalle, que está detenido, por cierto. ¿Los demás casos qué? ¿Las demás denuncias qué? Pues a ver, igual le dan la prórroga, para seguir manteniendo vivo este caso. Continuamos.
Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, López Dóriga lo tiene para usted. Recuerde, López Dóriga es su mejor compañía. Lo que estoy... Bueno, voy a ir contigo, Carlos Pena, director de T-Research. Hoy es el tema de la revocación de mandato del presidente López Obrador, que no ratificación, como perversamente maneja, por ejemplo, Mario Delgado de Morena y otros morenistas. Te escucho, Carlos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín. Así como bien lo comentas, el día de ayer comenzó la recolección de firmas. 2.8 millones de firmas es lo que se debe recolectar, lo que representa más o menos el 3% de la lista nominal. Lo que se debe recolectar en todo el país, o al menos en 17 estados, es lo que marca la ley para que pueda llevarse a cabo esta revocación de mandato, que si se aprobaran o se juntaran las 2.8 millones de firmas, se llevaría a cabo el próximo 27 de marzo, mi querido Joaquín. Así lo determinó las autoridades electorales. Varios datos que me gustaría comentarte con respecto a esta revocación antes de entrar a cómo va en este momento la revocación. El INE anunció más de 24,000 solicitudes de personas o ONGs que quieren o están dispuestas a ellos recolectar las firmas. Ojo, estas 24,000 solicitudes, ellos van a poder recolectar firmas, ya sea en papel o vía electrónica. Para eso el INE puso a disposición una aplicación que se llama Mi Apoyo, en donde con esta aplicación pueden recolectar las firmas, o el Tribunal también Electoral ya ordenó que también las firmas en papel cuentan. Todas estas firmas se juntan, se suman, y si llegan a 2.8 millones de firmas, entonces el día 12 de enero el INE ratificará o mandará llamar para la revocación de mandato este próximo 27 de marzo, mi querido Joaquín. Entrando ya al dato, con una encuesta nacional en la que tenemos un seguimiento diario prácticamente de esta pregunta, la pregunta oficial, que la voy a leer. ¿Estás de acuerdo en que el presidente de la República electo para su periodo constitucional en curso continúe en el cargo hasta que concluya su mandato? Y la respuesta es sí, sí, que siga, no, que se le revoque. Con este antecedente, 66% de los encuestados, querido Joaquín, está de acuerdo en que siga el presidente en su cargo, por un 33% aproximadamente que prefiere que se le revoque el mandato. Es decir, si esta revocación de mandato, que va a ser en el 27 de marzo del año que entra, fuera hoy o fuera el día de ayer, el presidente no tendría problema para ganar. Ojo, en la revocación se tiene que lograr al menos el 40% del listado nominal que vaya a votar para que sea vinculante. Es donde yo creo que va a haber problemas de que alcancen ese número, que el 40% de la población del listado nominal mayores de 18 años inscritos en el padrón vaya y vote por la revocación de mandato. No es tanto para el presidente en este momento si logra o no ganar la revocación, sino si va o no a alcanzar el 40%. Si no lo alcanza, simplemente no tiene vinculación y no pasó nada. Si tomáramos en cuenta, Joaquín, los segmentos poblacionales, los hombres están más de acuerdo en que el presidente siga que las mujeres, 68 contra 64. Por edades, las edades mayores, a mayor edad, mayor acuerdo en que el presidente siga en el cargo. Por mencionarlo, los jóvenes es 64%, las personas de 30 a 49 años es 65% y los mayores de 50 años, Joaquín, 69%. Por escolaridad cambia muchísimo. Las personas que tienen de primaria, secundaria o hasta prepa, 71% está de acuerdo en que el presidente siga. Y las personas que tienen estudios de universidad o más, solo 48%, prácticamente empatado con el 51% que están de desacuerdo de que siga. La mitad sí, la mitad no. Y finalmente, por regiones también hay datos interesantes, Joaquín, si me lo permites comentarlo. En el noreste, 67% está de acuerdo en que siga. En el noreste, en el 72%. Pero, por ejemplo, en el sureste, el 74%. En la parte sur de México, el 74% está a favor que sigan. Y el centro, donde está el Estado de México, la Ciudad de México, toda esa zona del centro del país, solo 60% estaría a favor de que el presidente siga en su encargo, en su mandato, mi querido Joaquín. Bien, yo soy de los que está de acuerdo con que el presidente siga su mandato y cumpla el mandato constitucional de ser presidente de la República del 1 de diciembre de 2018 al 31 de septiembre de 2024. Gracias, Carlito. Nos vemos el viernes. Un abrazo fuerte, Joaquín. Gracias. Voy a unos anuncios y regreso con más enseguida. Quédese aquí en Cadena Nacional e Internacional con López Dóriga. Toda la información de lo que está ocurriendo en México y el mundo, López Dóriga la tiene para usted.
Gracias, Joaquín. En la cumbre del clima de Glasgow, 105 países se comprometieron hoy a reducir esta década un 30% de sus emisiones de metano, el gas responsable del 25% del calentamiento global. El nombre de México no aparece entre los países firmantes de este acuerdo para detener y revertir la deforestación. La Cancillería mexicana está informando que México sí se unió a este llamado lanzado hoy en la cumbre de Glasgow, esto para revertir la pérdida de los bosques y la degradación de la tierra, que los 105 países que aparecen hoy se habían sumado previamente a esta declaración. Ejecutan por lo menos a 11 personas en una zona indígena de Tandagamapio, Michoacán. Corrupción, asentamientos irregulares y crimen organizado detrás de las explosiones e incendio en una toma clandestina de Puebla que dejó un muerto, 17 heridos y cientos de afectados. La Fiscalía de Justicia del Estado de México informa que no hay ni un detenido por la muerte del actor Octavio Acaña tras una persecución. Insistió que el actor murió de un tiro que se dio accidentalmente. El auditor superior de la Federación, David Colmenares, dijo en este espacio que la revisión de la cuenta pública del 2020 encontraron que las entidades con mayor deuda son Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Nuevo León, que en el caso de la capital casi suplica los ingresos en estas participaciones. En este Día de Muertos, la Embajada de Estados Unidos en México rinde homenaje a los periodistas mexicanos asesinados. Además, exige a las autoridades no dejar impunes estos crímenes. La defensa de Emilio Lozoya solicita por sexta ocasión una prórroga de plazo de investigación para reunir pruebas en el caso de Odebrecht. Un juez del Reclusorio Norte decidirá mañana si concede o rechaza este aplazamiento. Joaquín, hasta aquí la información. Gracias, Laura Persineros. Voy en los anuncios. Después de los anuncios, la Guardia Nacional admite que disparó contra esta camioneta que no quiso ser alto ahí en Chiapas y que transportaba migrantes, de los que mató a un ciudadano cubano. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional, con López Dóriga, su mejor compañía. Y tú me enseñaste que son maravillosos. Bueno, qué letra. Bueno, hoy es martes del doctor José Antonio Lozano Díaz, el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADI. Querido José Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, querido Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte hoy, en pleno Día de Muertos. Igualmente, como todos los días, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué es esto que comentaste del mundo Fanny? Ahora sí que me agarraste fuera de, no sé de qué se trata. Fíjate, Joaquín, que es algo muy interesante, bastante reciente y que en el mundo se empieza a hablar de ello cada vez más. El mundo Fanny es, por sus siglas, el mundo de la fragilidad, el mundo de la ansiedad, la no linealidad e incomprensibilidad que nos ha dejado la pandemia, Joaquín. Quisiera platicar un poco de dónde veníamos, de dónde sale esta frase, de dónde viene esto del mundo Fanny y qué representa para todos nosotros esta idea, pues sí, muy nueva, poco escuchada, pero me parece que cada vez en muchos círculos de orden académico, de orden público, empieza a expandirse. Fíjate, Joaquín, que hace ya años, cuando estaba terminando la década de los años 80, de 1980, algunos intelectuales empezaron a darse cuenta que el mundo estaba cambiando de manera muy importante. Estábamos en ese momento muy cerca del término de la Guerra Fría. Todos nos acordamos la caída del muro de Berlín, la caída de la cortina de hierro. Y en los Estados Unidos, el Departamento de la Defensa se empezó a dar cuenta de que se estaba presentando un nuevo mundo, un mundo distinto, un mundo volátil, y lo bautizaron en inglés. Las siglas en aquel momento eran VUCA, en español VICA, como un mundo de altísima volatilidad. Decían en aquel momento en Estados Unidos, estamos en un mundo en el que los cambios vienen ya no como antes, que los veíamos ver como tendencias, que podíamos prevenirlos. En las empresas se hacían planeaciones estratégicas de 4, de 5 años. Ahora no, ahora cada vez los cambios son más rápidos y nos llegan como verdaderas irrupciones de un día para otro. Decían en ese tiempo la I de VICA, que era un mundo incierto, era muy difícil hacer pronósticos de lo que iba a venir. Cada vez es más difícil, decían, en este mundo, un mundo
de gran complejidad, en el cual las cosas cada vez eran más difíciles de entender, y un mundo de gran ambigüedad, porque las cosas ya no son claras, ya no está claro quién piensa de una manera y de otra, cómo van a funcionar las cosas de un modo o de otro. Ese mundo VICA o ese bautizo que hizo el Departamento de la Defensa de Estados Unidos pasó a lo largo de los años 90, principios de los 2000, a otros mundos, al mundo, por ejemplo, de la empresa, al mundo de los negocios, al mundo de otros ámbitos de la política y sociales. Se convirtió en algo más o menos común decir, oye, pues vivimos en un mundo que no podemos ya prever las cosas. Es un momento inédito en la historia de la humanidad, un momento que no habíamos vivido jamás antes en la historia. Hay muchos momentos, desde luego, y cada momento de la historia es distinto del otro, pero un momento como el VICA es la única vez que lo hemos vivido como humanidad. Ante estas condiciones, Joaquín, pues ese mundo VICA cada vez creciendo más, cada vez con mayor celeridad, cada vez las empresas viven menos años. Fíjate, en los años 90 una empresa en el mundo promedio vivía entre 8 y 10 años, hoy no pasan de 2 años y medio, por ejemplo, antes de ser vendidas, antes de quebrar, antes de tener cambios importantes. El mundo está cambiando rápidamente. Pero estábamos en ese mundo VICA, Joaquín, y de repente nos llega la pandemia. Y esto es a lo que me refiero con el mundo FANI. Ese mundo VICA en el que estábamos, de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, de repente nos damos cuenta de que ha cambiado. En un artículo muy influyente que se escribió en abril de este año, un señor de nombre Jaime Yamais Casio, de origen italiano, que está en el Instituto por el Futuro o para los Estudios del Futuro de la organización RAND. Déjame decirte, Joaquín, que la organización RAND en Estados Unidos es uno de los think tanks más importantes del mundo, donde participa el Departamento de la Defensa de Estados Unidos con muchas universidades y organizaciones de la sociedad civil. Tienen cerca de 1,850 investigadores alrededor del mundo. Y en este departamento, este señor publica un artículo que se titula Frente al caos. La pandemia nos ha dejado frente al caos y dice, en este momento, el mundo que decíamos, mundo VICA, ha quedado atrás. Ahora tenemos enfrente el mundo FANI. Es el mundo que estamos todos viviendo en carne propia. El mundo que de esa volatilidad de la que hablábamos antes se ha convertido en un mundo de fragilidad. Las personas nos hemos vuelto en general y la sociedad, las instituciones quebradizas, frágiles. Estamos viviendo un momento en el cual la pandemia nos hizo conscientes de esta fragilidad que tenemos, de esta vulnerabilidad. Un mundo, sin duda, un mundo de ansiedad. Joaquín, lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones. En informe del año pasado, hace justo un año, de la Organización Mundial de la Salud, ya se decía que la mitad de la población mundial estaba sufriendo, por lo menos en algún nivel, de ansiedad y depresión. Un mundo no lineal, Joaquín, es un mundo en el cual las consecuencias de nuestros actos están siendo cada vez más exageradas. Uno piensa, oye, ¿cómo pudimos haber entrado en una pandemia global simplemente porque se cazan o se comen animales como las teorías que hay sobre la pandemia, sobre los murciélagos o las serpientes en el mercado de Wuhan? Es un mundo que ya no se comporta de manera intuitiva, de manera racional. Es un mundo que nos ha cambiado y es un mundo, Joaquín, incomprensible. Un mundo que se nos va de las manos, que no podemos nosotros en un momento determinado comprender. Y esto, que suena extraño, suena curioso, el mundo FANI, nos afecta en la vida de todos los días. Está detrás de nuestros estados de ánimo, del mundo que nos rodea, de cómo se comporta la economía, cómo se comporta la política. Decía Edward Lorenz, que fue un matemático y meteorólogo del MIT, que es padre de la teoría del caos, que llamamos caos al orden que todavía no comprendemos, Joaquín. Y es este puerto del que tú y yo hemos hablado en nuestras ocasiones, el puerto al que nos va a dejar en un momento determinado la pandemia, que hoy todavía tiene muchas incógnitas, que es un verdadero caos en nuestra vida. Sin embargo, Ilya Prigogine, Premio Nobel de Química de 1977, decía que también el caos posibilita la vida y la inteligencia. Es una gran oportunidad.
Así pues, Joaquín, este mundo FANI, concepto nuevo, una palabra nueva que se está empezando a usar en muchos ámbitos alrededor del mundo, es al que tenemos nosotros que responder. Es el mundo que nos ha dejado la pandemia. Y yo quisiera en ese sentido, con las 4 letras de FANI, dejar algunos consejos para el auditorio. La primera, la F, fragilidad, esa debilidad. Una manera de enfrentarla importante es empezar a dar un sentido a las cosas. Recordamos aquel psiquiatra austriaco Viktor Frankl que escribió aquel libro que fue un bestseller, un clásico, El hombre en busca de sentido, que decía, quien tiene un porqué para vivir siempre encontrará el cómo. En este mundo tan confundido, tan frágil, en el que nos damos cuenta que un día estamos y otro no, en el que hemos visto con la pandemia desaparecer a muchas de las personas que hemos tenido alrededor nuestro, que no han tenido tiempo de despedirse, ese mundo que nosotros pensábamos que era seguro y que de repente nos dio una cachetada de humildad para darnos una idea muy clara de la vulnerabilidad que tenemos, se le combate, Joaquín, con mayor sentido, dándole un sentido a nuestra vida. Un mundo de ansiedad, Joaquín, es la segunda letra de FANI, la A. Esta ansiedad se combate en gran medida entendiendo que nuestra vida y la felicidad es vivir de manera equilibrada y sana en el presente. Que gran parte de las cosas que nos preocupan, de hecho hay muchos estudios, más del 90% de las cosas que nos preocupan jamás ocurren, pero las vivimos como si fueran reales y nos afectan la mente y la salud del cuerpo. Qué importante este paso en ese sentido. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo rodeados de ansiedad. Un mundo no lineal, Joaquín, un mundo en el cual las cosas de repente ocurren de forma totalmente ilógica, vamos a decirlo de alguna manera. Un día el mundo estaba bien y un día amanece con una pandemia. Un día el mundo está bien y un día se amanece con un caos que ya traemos hace tiempo en materia ambiental, ahora que estaban dando las noticias de la cumbre en ese sentido a nivel global. ¿Cómo podemos nosotros en un momento determinado como seres humanos enfrentar eso? Con la virtud de la humildad y sobre todo, Joaquín, buscando la adaptabilidad. Qué importante para el ser humano, cada vez más, revisarlo cada uno de nosotros, ser adaptables. Este es un mundo no comprensible fácilmente, es no lineal y necesitamos ser más adaptables. Y finalmente, en este mundo incomprensible, Joaquín, qué importante algo que hemos dicho aquí muchas veces. Nos levantamos todos los días corriendo, vamos al trabajo, regresamos, volvemos al trabajo, comemos, vamos en la noche, regresamos, estamos en permanente actividad y no dejamos espacio de silencio interior, Joaquín, un espacio de paz interior que nos permita obtener serenidad frente a esta incomprensibilidad para podernos adaptar a las circunstancias, entender que podemos vivir tranquilos y felices independientemente del entorno que nos rodea, Joaquín. Así pues, este mundo FANI, esta palabra extraña, ¿no? Nueva, bautizada recientemente en abril de este año en este artículo tan importante que ha tenido tanta influencia en el mundo frente al caos de este personaje, Jaime Casio, de origen italiano, de la organización del Instituto del Futuro de la organización RAND, el cual, pues, de alguna manera está, Joaquín, visualizando qué es lo que sigue en el mundo para los próximos años pospandémicos, Joaquín. Gracias, querido José Antonio Lozano. Me abriste los ojos, yo no sabía eso del mundo FANI, me voy a fijar más. Te mando una frase y nos vemos el próximo martes en este mundo FANI. Claro que sí, Joaquín, querido, muchas gracias. Estás muy bien. Un abrazo. El doctor José Antonio Lozano Díaz, como todos los martes, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPAD. Y voy contigo, Sara Pablo, el presidente, el próximo lunes viaja a Nueva York para, pues, sentarse en la mesa de la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y ahí mandar un mensaje. También se va a reunir con el con el secretario general de la ONU, el señor Guterres, y bueno, el anfitrión será el doctor Juan Ramón de la Fuente, el representante de México, permanente de México ante las Naciones Unidas, y ahora quien preside justamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que no es un asunto de trámite, es un asunto de haber operado y trabajado. Te escucho, Sara.
Sí, Joaquín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una vez que México asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, el presidente Andrés Manuel López Obrador prepara ya su viaje a Nueva York para participar, ya lo decías, en la ONU en este primer debate abierto cuyo tema es mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Él ha señalado que va a hablar del principal problema que es la corrupción. Este debate se va a celebrar el próximo martes 9 de noviembre en las instalaciones de Naciones Unidas. Además tendrá una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Descartó ya un encuentro con mexicanos radicados en Estados Unidos. Simpatizantes de Morena organizan lo que han denominado un AMLO Fest. El mandatario dijo que les va a enviar un mensaje grabado que podría transmitirse en ese evento masivo. Será el segundo viaje al extranjero del presidente López Obrador, justo a la mitad de su sexenio, también a Estados Unidos, después de que en julio del año pasado viajó a Washington para un encuentro con Donald Trump y la ratificación de la entrada en vigor del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Su estancia en esta ocasión durará menos de 24 horas. El presidente López Obrador suspendió las conferencias mañaneras de ayer y hoy con motivo de la conmemoración del Día de Muertos. Informó que desde su finca en Palenque, Chiapas, estaría pendiente de la situación y también pues se dedicaría a escribir el discurso que va a pronunciar el próximo martes, Joaquín. Gracias, muchas gracias, Sara. Pablo, y este es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo su columna con el café, la encuentran en www.cafepolitico.com y en El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Por fin, en este Día de los Muertos, Joaquín, las familias podrán ir a los panteones a visitar a sus difuntos como lo hacían siempre. Pero la pandemia cambió todo. En los panteones de México estarán hoy los familiares de los más de 280,000 muertos oficiales. Muchos de ellos no pudieron despedirse de sus difuntos. Pero también estarán en los panteones las familias de otros 160,000 muertos no oficiales por COVID. Ellos sí se despidieron, Joaquín. Pero mientras se despedían, los veían agonizar en casa porque estas 160,000 personas no tuvieron acceso a ninguna atención médica. Y allí están las cifras del INEGI. Casi 500,000 de muertos por COVID llenan los panteones de México. Y en este Día de los Muertos, Joaquín, su silencio ensordece. Es la más estruendosa crítica a la política de salud. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe, muy buenas tardes. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo en especial le agradezco, usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea y que me siga en las redes. Gracias pues por eso, buenas tardes, lo dejo con Eduardo Ruizili y nos vemos mañana aquí como todos los días a la 1:30 de la tarde. Que la pase muy bien y por favor cuídese, porque siguen los contagios y las muertes. Hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.